Si alguien te pregunta cuál es la función principal de una SM del motor, yo podría decir con respecto a la inyección electrónica, porque acá en el motor hablamos de varios sistemas de admisión y escape, lubricación, refrigeración, etcétera, sistema de inyección electrónica. Lo más importante de la SM del motor es regular el volumen de combustible, regular el caudal de combustible en los inyectores, ya ajustar la inyección según la carga, según la demanda de la potencia, qué sé yo. Esa es una función principal en la SM del motor. Podríamos hablar mucho tiempo de la SM del motor, de los parámetros, eso podemos ver en un seminario IT, qué sé yo, pero esa es la función principal, ¿no? Regular la velocidad del motor, ¿no? De acuerdo al selector dial, por ejemplo, de acuerdo a la carga, ¿no? Es más, la SM del motor protege al mismo motor, ¿ya? Protege al mismo motor. Por ejemplo, si la computadora del motor detecta una baja presión de aceite, la computadora dice, ya, voy a reducir la potencia, ¿ya? Cuando ya es un evento nivel 3, reduce la potencia. Por ejemplo, si la SM del motor detecta que el motor se ha elevado la temperatura por un tiempo muy prolongado y de evento 1 pasa a evento 2 y evento 3, reducción de potencia también, ¿ya? Entonces, hay muchas causas por la cual se derratea el motor, ya por un tema de protección. Entonces también la SM del motor protege al motor, obviamente, de estos tipos de eventos que se van a generar. Acá lo más importante es el switch, esto de acá dice tortuga, la máquina va lento. Y en liebre, no te olvides por favor, en liebre no es que sea rápido, en liebre es automático, ¿ya? En liebre es automático, ¿ya? En liebre es automático. En liebre no es rápido en esta excavadora, como te han enseñado en otros equipos, que en otros equipos en liebre sí es rápido. Acá no, acá en liebre es modo automático, ¿ya? Bueno, este es el sistema EC que justamente habíamos dicho que reduce la CRPM del motor cuando no hay movimiento de los joystick o de la traslación, cancelación, bueno, work, luces, limpia parabrisas, esto, heavy lift. Esto es lo más importante, esto y esto y esto, estos tres, el sistema heavy lift, el sistema EC y el sistema de desplazamiento, ya que es modo tortuga y modo automático. No te olvides de esas cositas que son fundamentales. Empecemos acá a explicar algunos conceptos y voy a pedir que por favor te concentres aquí. Normalmente cuando uno pisa el pedal de acelerador, la señal eléctrica llega al SM del motor. Normalmente eso sucede en muchos equipos, eso sucede, y sabemos que justamente este pedal de acelerador que no tiene la excavadora emite una señal PWM. O sea, aún así no es como otras marcas como Komatsu, que en el pedal de acelerador tiene un sensor analógico o un potenciómetro, qué sé yo. Eso también ha evolucionado en otras marcas, pero mayormente en Caterpillar tiene un sensor de posición, ¿ya? Que emite señales PWM para darle mayor precisión a la demanda de combustible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero lamentablemente acá no hay pedal de acelerador. Lo que hay es un selector dial. Este selector dial ya lo hemos mencionado, está acá. En las excavadoras Nesgen, este selector dial tiene 7 posiciones. Respecto a estas excavadoras, tiene 10 posiciones. Esta pregunta le hice a una persona: ¿por qué las excavadoras medianas anteriores a las Nesgen tenían un selector dial de 10 posiciones y por qué la excavadora Nesgen de ahora tiene 7 posiciones? Eso le da mayor eficiencia. Ese cambio, ¿qué le da? Hay una explicación técnica, pero tienes que entender cómo funciona el control electrónico y la estrategia de control de flujo de la excavadora versus la estrategia de inyección del motor. Cómo se comunican entre ellos para poder dar esa respuesta. Nunca me dio esa respuesta. Inclusive le di acceso al SIS. Tampoco lo encontró ahí. Pensaba que iba a encontrar la respuesta ahí. La respuesta está en estos diagramas que yo voy a explicar. Este selector dial, que puede tener 10 posiciones, no le llega la señal directamente al SM motor. Obviamente va a tener que llegar en algún momento. Primero obviamente le llega al SM de máquina. A la SM del motor, ¿cómo le podría llegar cada posición, ¿no? A menos que esté programado para cada posición cuántas RPM, ¿no? Entonces primero va a llegar la señal ya al SM de máquina, y la SM de máquina lo que va a hacer la SM de máquina es convertir esta señal del selector, ya lo va a convertir en una señal modulada. Así como le llegaba del pedal de acelerador una señal modulada o una señal PWM, esta SM de máquina va a interpretar cada posición y va a convertir esta señal en una señal modulada.
y luego de convertirlo en una señal modulada PWM, a través del CAN va a llegar al ESM del motor, ¿ya? A través del CAC Data Link. Entonces, este selector está dividido en 10 posiciones y obviamente eso también se puede mostrar en el display. Esa es la finalidad. Como no hay un pedal de acelerador, alguien tiene que convertir esas posiciones en una señal modulada. Como no hay pedal de acelerador, lo va a convertir la SM de máquina. Y a la SM de máquina recién le va a llegar esa señal PWM al SM del motor, ¿ya? Entonces con eso ya podemos avanzar a lo siguiente. Mira acá, con eso ya es muy interesante porque ya esto se incrementa. El sistema X. Si nosotros, por ejemplo, entendemos acá, concéntrate mi estimado, concéntrate porque una pestañada y te vas a perder, La mayoría sabe que esto controla las RPM, todo, pero hay veces no lo explican de una manera sencilla. Concéntrate, estimado, concéntrate. Miren acá. Nosotros no hemos cansado en decir que acá había un switch. En las excavadoras NextGen, por ejemplo, actuales, ¿hay switch AEC? Sabemos que hay AEC, pero ¿hay switch AEC? ¿O no lo hay? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Hace poco también dicté un seminario de excavadoras NextGen, dicté como 4 o 5 seminarios. Una dicté introducción, otro seminario dicté controles, otro seminario dicté un poquito de esto. ¿Y qué les digo? A ver, ¿qué me responden la gente si se acuerda de eso? A ver, Inge, pero sería modulación de ancho modulado. Claro, estimado Inge, PWM sería por modulación de ancho de pulso. Claro, sí, estimado. Muy bien, Fran Lima. Exactamente, correctamente. ¿En qué parte de la máquina podemos encontrar la SM de máquina? La SM de máquina, mi estimado Ever, normalmente está al lado izquierdo, muy cerca de las baterías, muy cerca del filtro primario y secundario. Y esa misma lógica, me estoy hablando de estas máquinas. Por ahí está, no está escondido, no está como un auto bien escondido como para que no lo roben. La SM de máquina está muy visible en las excavadoras, muy visible. Tú abres la tapa al lado izquierdo, detrás de cabina al lado izquierdo, abres la tapa, vas a encontrar la batería, los filtros primarios, secundarios, y ahí encuentras la computadora. Muy bien. En las excavadoras NextGen ya no hay switch AEC. La pregunta es entonces, ¿cómo funciona el sistema AEC? Lo tienes que activar solamente desde el monitor en las excavadoras NextGen. En este caso, sí tienes que enviar un comando en estas excavadoras anteriores a la excavadora NextGen, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros habíamos dicho que el sistema AEC controla de manera automática la velocidad del motor. Eso es lo que nosotros hemos dicho. Reduce automáticamente la velocidad del motor. ¿Cuándo lo reduce? Cuando la máquina está inactiva. Ya hemos dicho cantidad de veces, cuando está inactiva o está con carga baja. Entonces, ¿por qué fabricaron el sistema AEC? El sistema AEC simplemente está diseñado. ¿Con qué finalidad reducen las RPM? ¿Eso protege al motor? No tanto así. Hay muchos motores que trabajan sometidos a mucha carga, como el tractor, por ejemplo, y muchos equipos. No es tanto que protege al motor. Lo que realmente, si alguien te pregunta por qué lo diseñaron el sistema AEC, tu respuesta tiene que ser sencilla y simple, con la finalidad de reducir el consumo de combustible, no de proteger al motor. Hay muchos que te dicen, oye, ¿para qué sirve las RPM, el sistema AEC? Para reducir las RPM del motor. Recuerda que mucho que trabaja en mínimo genera hollín. Entonces el motor tiene que trabajar en mínimo, a media carga y sometida a carga. Ahora, el tema es, mi estimado, ya que cuando tú le dices, reduce las RPM cuando hay inactividad del equipo. ¿Y por qué crees? Para proteger el motor. No. Esto no estamos hablando de rateo del motor. El sistema AEC realmente ha sido diseñado para reducir el consumo del combustible y el ruido. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Ya, obviamente aumenta la vida útil del equipo, pero principalmente fue para reducir el consumo del combustible. Ahora, ¿qué es lo que pasa, mi estimado? Hay distintos tipos de configuración del sistema AEC. Por ejemplo, el primer modo del sistema AEC reduce la velocidad del motor más o menos, si bien no me acuerdo, creo 100 RPM en condición de baja carga, y el dial y el selector de velocidad debe estar entre 5 y 10 más o menos, ¿ya? Ahora, pero también hay un segundo modo, ¿ya? Hay un segundo modo también que lo va a reducir hasta aproximadamente 1300 RPM. Entonces tienes que activar pero ¿cómo es que obviamente funciona? Muy bien, le has enviado una señal con el selector guía. Muy bien, pero la computadora, ¿cómo sabe que hay inactividad? Tú, por alguna razón, le has puesto en dial 10. Ya, muy bien, pero ¿cómo cayó las RPM? Porque acá hay un switch de presión. Cada vez que tú activas el cucharón o brazo o pluma o giro de la tornamesa, cualquiera de esos 4 movimientos de los 2 joysticks, si tú activas un joystick,
se entera el switch de presión, este switch de presión de implemento se entera, ¿ya? Si tú giras, se entera ese switch de presión. Mueves cucharón, brazo, pluma o giro, cualquiera de esos 4 movimientos, ni bien lo actives, no se va a activar el sistema EC, así lo hayas activado el comando del switch. Entonces, si hay inactividad en la máquina, en estos 2 joysticks, ¿quién es el que proporciona esa información de la inactividad de la SM? Justamente este switch de presión de implemento. Oye, pero y este switch solamente ve los cuatro movimientos del joystick. Así es, los 4 movimientos de los 2 joysticks. Bacán. Ahora, mejor dicho, la activación de cucharón, brazo, pluma y giro, porque tiene más movimientos, obviamente, incluso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pero ¿cómo se entera la SM que hay inactividad en el traslado? Es que acá en el lado izquierdo hay un switch de presión del travel izquierdo y hay un switch de presión del travel derecho. Estos tres ya le van a comunicar al SM de la inactividad y por fin la SM de máquina le va a decir al SM del motor, oye, ¿sabes qué? Ya, ¿cuál es tu función principal, SM del motor? Es obviamente controlar la inyección, controlar el caudal de inyección, controlar el tiempo de energización. Va a disminuir el tiempo de energización en los inyectores y por ende obviamente va a disminuir las RPM del motor. Pero ¿quién le comandó? ¿Quién le envió esa señal a través del CAC Data Link? ¿Quién? Obviamente la SM de máquina. ¿Por qué? Por todos esos switch que tiene, obviamente que le van a generar esa inactividad en el eco. Espera un momentito. Acá. Bueno, esto de acá, en el joystick derecho, normalmente teníamos lo que nosotros conocemos como switch low idle en el joystick derecho. Algunas excavadoras tenían ese switch, que es un attachment, que es un accesorio. Algunos los conocieron, algunos nunca los conocieron. Pero, ¿qué hace este modo de low idle? Low idle significa bajas RPM. One touch significa que con un botón tú vas a bajar las RPM. ¿Qué hace este modo one touch? Bueno, cuando se presiona este botón, simplemente cae las RPM. Se reduce la velocidad del motor, ¿ya? Rápidamente. Ahora, ¿cuándo se activa? Obviamente cuando no hay inactividad también. Por ejemplo, acá está el switch de presión, acá está el switch de travel izquierda, derecha, la misma figura del anterior. Tú puedes activar, pero si se encuentra que hay inactividad, va a caer también las RPM del motor. Acá ya hablamos de protección, ¿ya? De las velocidades del motor. Acá ya hablamos de lo que nosotros llamamos derrateo, ¿ya? El derrateo. En este caso, acá hablamos de protección de velocidad del motor. Acá dice protección de velocidad del motor. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede ahí es lo siguiente, ¿ya? ¿Cómo trabaja este sistema de protección de velocidad del motor? ¿Ya? Acá nos damos cuenta, obviamente, que, por ejemplo, acá detectan, ahí voy a borrar esto, por favor, que acá la presión de aceite del motor es baja, ¿ya? La presión de aceite del motor es baja. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo actúa la SM del motor acá? La SM del motor, ¿quién detecta que la presión de aceite del motor es baja? Voy a marcar acá. ¿Quién detecta? ¿La SM de máquina primero o la SM del motor? Obviamente, la SM del motor va a detectar que hay una presión baja del aceite. Por ende, va a haber una mala lubricación en el motor. Muy bien, obviamente. ¿Y quién le va a informar al SM del motor? Justamente este switch de presión de aceite. En algunos casos hay un sensor de presión de aceite. Entonces, este switch le comunica, obviamente, a la SM del motor, le dice, ¿sabes qué? La presión está baja, ya muy bien, hay una mala lubricación, eso puede generar desgaste, ya esa mala lubricación genera un evento, no genera un código de falla. Ese evento puede pasar de evento 1 a evento 2 y de evento 2 a evento 3. Una vez que pasa evento 3, le dice, ya SM, tú mismo eres. Ahora, en el anterior caso, tú me hiciste disminuir las RPM del motor, ¿ya? Tú me hiciste disminuir las RPM del motor, ¿ya? Porque como no necesitabas flujo hidráulico, no había demanda, tú me forzaste en el anterior caso a disminuir las RPM del motor. Y yo lo hice. Ahora yo te voy a hacer el comando. Ahora, como el problema es de motor, ahora SM de máquina, tú vas a desangular la bomba. La pregunta es ¿por qué? Porque si acá se genera un evento nivel 3, ¿ya? No estoy hablando categoría de advertencia de operadores, esa es otra cosa, que cuando suena la alarmita, yo no estoy hablando de operación, mi estimado, estoy hablando de evento.
Evento es otra cosa. No estoy hablando categoría de advertencia 1, 2, que suena la luz de acción, que la alarmita, que yo no estoy hablando de esas cositas, ¿eh? Estoy hablando de evento. Este switch de presión de aceite le comunica al SM del motor y se genera un evento. Y cuando se genera un evento, nivel 3, la SM lo que va a hacer es disminuir la potencia. ¿Cómo logra eso? Disminuyendo las RPM del motor. Entonces, la potencia mecánica del motor ya disminuyó. ¿Cómo podemos hacer si queremos trabajar con el sistema hidráulico? Entonces, la SM de máquina tiene que disminuir la potencia mecánica, no, la potencia hidráulica. ¿Cómo hace disminuir la potencia hidráulica? Obviamente disminuyendo el caudal. ¿Y cómo disminuye el caudal de las bombas principales? Con la válvula PRB. Entonces, cada vez que se genera un evento en la SM del motor, una vez que llega un evento nivel 3, obviamente, ¿qué va a pasar? La SM del motor, como protege al motor, lo va a derratear. Entonces, como lo derratea, la SM del motor reduce la potencia del motor. Y luego dice, mira, compadrito, yo ya estoy trabajando con una potencia mecánica baja. Ahora tú tienes que tener la estrategia de desangular la bomba. Como tu función principal es controlar el flujo de la bomba cuando hay problemas con el motor, entonces la SM de máquina enviará corriente al solenoide PRB, va a llegar una presión piloto que va a desangular las bombas principales y le va a disminuir el caudal. Si disminuye el caudal, ¿qué va a disminuir? La potencia hidráulica. Muy bien, y la potencia mecánica, obviamente también como está disminuido, esto va a trabajar correctamente. Si esto no sucede, ¿qué podría pasar cuando ya hubo un calado hidráulico? Si la SM de máquina no empieza a desangular las bombas por este problema, ¿qué va a pasar cuando haga un calado y no disminuya la potencia hidráulica y la potencia hidráulica sea mayor a la potencia del motor? Lo que va a suceder en casos extremos es que el motor se apague, ¿ya? O el motor reduzca sus RPM. Entonces eso no puede pasar. Los dos cumplen esa estrategia. Acá estamos hablando que también se va a controlar la potencia del motor, obviamente cuando hay un sobrecalentamiento. Cada vez que exista un sobrecalentamiento o en el motor, cada vez que se eleve la temperatura del líquido refrigerante, ¿qué va a hacer la SM del motor? Cuando hay un evento nivel 3, va a derratear el motor por un tema de protección. Lo va a disminuir la SM del motor. Ah, la SM del motor está fallando. No, estimado. Mi motor necesita reparación. No necesariamente tu motor necesita reparación. Esa no es la causa por la cual ha disminuido la potencia. La potencia ha disminuido en este caso porque se ha generado un evento. Imagínate que tu bomba de agua está fallando. Esa es una falla eléctrica. Eso no es una falla eléctrica. Si tu bomba de agua falló, obviamente eso va a verse afectado a la temperatura. Si tu radiador está hueco, eso va a verse afectado a la temperatura y se genera un evento. No se genera un código de falla. Pero cuando este evento ya es por mucho tiempo prolongado, la SM del motor lo que va a hacer es disminuir la potencia del motor, lo que nosotros llamamos derrateo, y le comunica a través de esta comunicación bidireccional ¿a quién? Al SM de máquina, y la SM de máquina va a disminuir su potencia hidráulica comandando al solenoide PRB. Ingeniero, ¿y dónde está el solenoide PRB? Acá está, mi estimado. Mira, no sé si ven acá está, mira, acá está el solenoide PRB. Esa es la razón por la cual en este diagrama hacen una conexión del solenoide PRB con la SM de máquina. Ahora, ¿y qué sucede en el aceite si se eleva la temperatura del aceite hidráulico? Si se eleva la temperatura del aceite hidráulico, alguien no verificó el nivel de aceite hidráulico, ¿ya? Si estás trabajando con un nivel de aceite hidráulico muy bajo, lo que vas a generar es que se eleve la temperatura de aceite hidráulico, ¿ya? Estoy haciendo un ejemplo porque la temperatura se eleva por muchos factores, por muchas cosas. Entonces, esta temperatura le envía al SM de máquina y por ende también por seguridad la SM de máquina va a controlar al solenoide PRB para desangular la bomba y disminuir la potencia hidráulica, con la temperatura de aceite hidráulico, etc. Muy bien, esto ya es el sistema de control del ventilador. Si bien es cierto, este solenoide controla, ¿a quién controla? A la bomba del fan, o del ventilador. Entonces, esta bomba en las excavadoras es una bomba con control
electrónico. ¿Quién va a controlar la angulación de la bomba del fan, de esta bomba variable? Va a ser este solenoide proporcional. Pero este solenoide proporcional, como en muchas máquinas, no es controlado por la SM del motor directamente, sino es controlado por la SM de máquina. Pero ¿cómo sabe la SM cómo controlar la velocidad de la ventiladora a través de este solenoide, etcétera, etcétera? Es porque recibe señal. Acá tengo un sender. Este sender primero, ya saben que le comunica al monitor y luego al SM de máquina. Luego, esta SM del motor recibe señal del sensor de temperatura refrigerante primero y luego también le comunica al SM de máquina. La SM de máquina con esas tres temperaturas de aceite hidráulico, de refrigerante y de temperatura de múltiple admisión, ¿a quién le comunican? Al SM de máquina. Y la SM de máquina, ¿a quién va a controlar? Al solenoide proporcional. Y el solenoide, ¿a quién va a controlar? A la angulación de la bomba. Y la angulación, ¿qué va a controlar? El flujo. ¿Y el flujo qué va a controlar? La velocidad de la ventiladora con la cual está siendo accionado por el motor hidráulico. Esa estrategia de ahí es muy sencilla de entender, pero se entiende con este diagrama. Quiero que me demuestre este fenómeno. Me dice, mira, ve, acá hay pendiente, acá está en línea recta, acá hay pendiente, acá está línea recta de la excavadora. Usted ha dicho que en tortuga la máquina va lento, en cualquier situación va lento. Pero luego dijo que en el modo liebre, usted dijo, y lo he anotado en mi cuaderno, ¿ya? Usted dijo que estaba en modo automático. ¿Cómo sabe la excavadora? ¿Acaso tiene sensores de rastreo, de angulación, sensores que inclinan? ¿Cómo sabe? Si no tiene eso, mire. ¿Cómo es que mi excavadora, ya que es hidráulica, que tiene sus computadoras, pero no tiene muchos sensores de lo que es inclinación de máquina, esas cosas? ¿Cómo es que mi máquina, ya, acá estamos en modo liebre, en modo liebre es automático. Acá en pendiente está lento, voy a poner acá está rápido, nuevamente en pendiente solito pasa lento y nuevamente en línea recta rápido. ¿Cómo es que en liebre está en modo automático? ¿Cómo es que la máquina sabe en qué momento tiene que estar L lento y en qué momento tiene que estar R rápido? Sencillo, mi estimado, sencillo. Yo les hago una pregunta. Las bombas principales de estas máquinas, ¿tiene sensores de presión, sí o no? Claro que sí, tiene dos. Cada bomba principal tiene un sensor de presión, ¿ya? Cada bomba principal. ¿Dónde están esos sensores que usted me dice, ingeniero? Acá está uno y acá está el otro. Cada bomba principal tiene su sensor de presión. Ingeniero, ¿y cómo son en las excavadoras Nextgen? Igualito, también tiene sus sensores de presión. Bacán. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas bombas, ¿a quién alimentan? A los motores de traslación. ¿Qué pasa cuando estos motores de traslación están en pendiente? Hay mayor carga, hay mayor resistencia a la rodadura, ¿verdad? Cuando la excavadora quiere estar subiendo, hay una mayor resistencia a la rodadura. Por ende, hay mayor carga en la línea de las bombas. Y por ende, ¿quién detecta que hay mayor carga y que la máquina posiblemente esté en pendiente? ¿Quién detecta eso? Obviamente, estos sensores que están acá detectan eso. Entonces, ya, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace la máquina? ¿Qué es lo que hace? Obviamente, lo que va a hacer en ese momento que hay carga, lo va a poner en lento. Pero ¿cómo es que pasa lento? Porque la SM de máquina está detectando esa carga y por ende va a ser en ese momento que genere más torque. ¿Cómo? Acá lo va a activar este solenoide, en esta subida lo va a activar en modo tortuga. Está en modo automático, lo va a activar en modo tortuga. Muy bien, una vez que la máquina, ahí están los sensores, pasa en línea recta, esa carga disminuye. Entonces la SM dice, oye, aguanta, ahí ya quiero velocidad de la excavadora, un poquito de velocidad. Y activa al solenoide de velocidad de traslación, lo va a activar en modo, ya no tortuga, liebre, porque ahí quiere mayor velocidad. En conclusión, ¿con qué va a trabajar? Obviamente en modo liebre y en el tema de lo que es el modo automático. Primero, obviamente el día, definitivamente el día, ¿ya? El día. El segundo, acá tienes los sensores, ¿ya? Y también tienes los switch de presión de traslación izquierda y derecha. Estos switch se activan obviamente cada vez que hay una activación, ya hay una activación de lo que son los pedales de traslación o las palancas de traslación. Y con estas cuatro cositas más el selector dial, más el comando que le has puesto en modo automático que es liebre, ¿cómo va a pasar lento rápido? Porque este solenoide de cambio de velocidad tiene dos posiciones. Ese solenoide es un solenoide on-off, tiene dos posiciones que varía de tortuga a liebre. ¿Quién le va a estar variando de tortuga a liebre en el modo automático, que tú lo llamas liebre?
obviamente la SM de máquina. Es por eso que en pendiente, en el modo automático es torque, lento, en línea recta es más veloz. Entonces ahí se sobreentiende, por eso la mayoría dice, el switch liebre y tortuga. ¿Qué quiere decir liebre tortuga? Dicen algunos. Lo que pasa que tortuga es lento y liebre es rápido. Falso. El liebre es automático. Y ya sabes cómo trabaja en el modo automático, porque acá hay sensores que obviamente están detectando la carga en la traslación.